Amigos de Salud TV, buenas tardes y bienvenidos a su programa. Llegamos al viernes 13 de septiembre, a tan solo 2 días de celebrar esa independencia patria. Así que aquí estamos presentes para ustedes con los colores azul y blanco en nuestra bandera, orgullosos. Bueno, el día de hoy estaremos hablando, como todos los viernes, un tema dedicado a las reinas de la casa. Hablaremos de las enfermedades psiquiátricas frecuentes en el embarazo y posparto. ¿Interesante? Sí, muy interesante. Escuchamos la cápsula y luego les comento quiénes me acompañan el día de hoy. Muchas mujeres tienen un buen estado de salud mental durante el embarazo. Algunas pueden ya tener un problema de estos cuando se quedan en etapa de gestación, mientras que otras se preocupan por episodios que han tenido en el pasado y temen a enfermarse de nuevo durante los 9 meses o tras el parto. La depresión y la ansiedad constituyen los problemas más frecuentes durante el embarazo. Estas afectan a cerca de 10 a 15 de cada 100 embarazadas. Las mujeres experimentan también muchos otros problemas en este periodo, al igual que en otros momentos de su vida. La manera en la que su estado de salud mental puede verse afectada incluye la clase de enfermedad que haya experimentado, sobre si está o no en tratamiento, los acontecimientos estresantes en su vida, como una muerte en la familia o una relación sentimental que se acaba. Si tú estás en esta etapa tan bonita como mujer, es importante que te quedes en sintonía de Salud TV, para que nuestros invitados te ayuden a prevenir o tratar con los problemas mentales que se presentan en el embarazo. Muy bien. ¿Cuántas personas no conoce usted o usted misma que está en casa cuando tuvo sus hijos, padeció de alguna tristeza o de alguna enfermedad de este tipo psiquiátrica y sencillamente no consultó? Bueno, pues este día nos vamos a informar más y vamos a tener la oportunidad de ayudar a muchas personas que a lo mejor están pasando por eso. ¿Quiénes me acompañan? Un especialista en salud mental, psicólogo, el licenciado Nicolás Guzmán. ¿Cómo estamos, Nicolás? Bien, gracias a Dios. Agradecido una vez más de estar en este gran programa y dando los aportes, sobre todo este gran tema que han escogido, que es muy importante para que los que los ven puedan estar claros de lo que puede pasar en su embarazo. Así que es un tema muy importante. Muchísimas gracias por siempre brindarnos tiempo en su agenda, Nicolás, para acompañarnos. Bueno, y este día tengo el gusto de contar con la presencia por primera vez, amiga, colega ya conocida de años, la doctora Nancy Carolina Iraeta, ginecóloga y obstetra. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo está? Bien por aquí, agradecida por la invitación al programa y pues con un gusto acá de dar información a nuestras pacientitas para un mejor manejo de sus embarazos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nancy. De verdad que es un gusto tenerla por acá. Bueno, y también me encanta, con gripe y todo, pero aquí está presente para poder apoyar y para que ustedes puedan aprender muchísimo. Especialista en psiquiatría, tenemos con nosotros a la doctora Carla Vega. ¿Cómo está, Carlita? Muy bien, gracias. Griposa. Griposa, pero aquí estoy. Bueno, es un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes. Es un agrado tratar un tema tan importante. Claro que es dentro de los parámetros de la psiquiatría de enlace. Yo creo que es de las causas más frecuentes que nosotros vemos, así que vamos a estar hablando un poquito de esto. Bueno, muchísimas gracias, Carlita, por acompañarnos con todo y ahí su malestar. Esperamos que se recupere pronto. Okay. Bueno, la verdad es que cuando alguien dice estoy embarazada, pues es una gran alegría y todo el mundo asume que está feliz. Pero hay un montón de cambios hormonales que ustedes no saben o no conocen a lo mejor que están sucediendo y estos pueden ocasionar diversas emociones. ¿Cierto, Caro? Sí, normalmente nosotros creemos que el embarazo es un estado de todo felicidad, que no hay complicaciones, pero no, los cambios hormonales que representa el embarazo, tanto la concentración de sus hormonas, el funcionamiento de la tiroides, todo eso hace que la paciente sea más vulnerable a presentar enfermedades de tipo psiquiátrico. La misma condición con la cual inicia el embarazo, pues también eso nos va a hacer que ella tenga un factor de riesgo aunado a tener una enfermedad mental. No
No es lo mismo una paciente que inicia un embarazo con el acompañamiento de su pareja a una mujer que inicia el embarazo sola, ¿verdad? Como ocurre en la mayoría de mujeres en nuestro país, desgraciadamente no tiene ese núcleo principal de apoyo, y lo cual aúna a todas las enfermedades que pudiera traer ella desde su infancia también. Definitivamente, y eso es importante, la salud mental previa y el hecho de conocer todo el entorno, ¿cierto, Nicolás? Sí, de hecho, el 50% de los embarazos casi nunca es deseado, entonces... O al menos planificado, dijéramos. Podríamos decirlo planificado porque es parte del proyecto de vida, entonces siempre va a crear cierto grado de estrés por qué va a pasar, cómo va a ser el parto y toda la incertidumbre que puede estar pensando el control de niño sano y todos estos aspectos que hay que estar valorando. O sea, genera estrés, genera grados de ansiedad, y como la ansiedad se dispara cuando hay aspectos de riesgo. Y lo que nosotros en nuestro caso personal, en cuanto a la salud mental, valoramos el contenido del pensamiento y el curso, cómo está asimilando el embarazo, cómo está asimilando, qué está pensando, cómo lo está valorando, para poder determinar los grados de ansiedad que pueda presentar una paciente, ¿verdad? Interesante, es que en definitiva, repito, tal y como lo dijo ya Nancy acá, uno piensa que porque está embarazada siempre todo es alegría, pero es ahí el papel del obstetra y de conversar con la paciente, de ver el entorno, si llegó sola, si llegó con el esposo, y platicar y tratar de indagar un poco más. No es cuestión de ser metida, pero es que hay que observar. Y ahí quiero que Carla nos apoye en el sentido de que qué cosas debemos de indagar siempre, médicos generales que van a llevar un control prenatal de pronto en el interior de nuestro país, o los mismos médicos ginecólogos. ¿Qué cosas es importante preguntar y observar y tomar en cuenta, Carla? Creo yo que ya los compañeros han abordado los factores que influyen para la adaptación del embarazo. De por sí el embarazo, aún deseado o no deseado, es un trastorno adaptativo para nosotros, es decir, la madre se está adaptando a los cambios, no solamente físicos, sino también alrededor de ella, o sea, hasta cambios en la rutina familiar. Entonces es bien importante quizás para los médicos o para aquella persona que tiene un contacto directo con esta madre o esta futura madre en este caso, evaluar también los factores genéticos. Eso es uno de los pilares, saber si realmente esta paciente tiene una salud previa que no vaya a presentar una descompensación durante este crecimiento, durante la gestación, y asimismo si hay antecedentes familiares. Un dato bastante importante que se tiene que interrogar muy frecuentemente, si eso no es el primer parto, si ha habido una depresión postparto en la primera gestación. Eso ya nos van a nosotros a predisponer, y en el caso de los ginecólogos ya sería un embarazo de alto riesgo si ya existe un antecedente psiquiátrico de esta madre. Obviamente los factores estresantes de la madre, tanto agudos como crónicos, van a influir en un buen embarazo y una buena salud mental. Básicamente, como yo les explico, los factores externos e internos de la paciente se tienen que evaluar con una historia longitudinal, o sea, no solamente abarcando a la madre en sí, sino su entorno familiar y la genética, que es algo que ella nos está diciendo, ojo, vea, puede pasar algo. Y yo creo que también debemos de tener en cuenta, Claudia, el hecho de hacer una simple pregunta que no hemos hecho, y es, ¿cómo se siente? ¿Está feliz? O sea, ¿cuáles son sus sentimientos en relación a este embarazo? Sí, Nancy. Esa es una pregunta bastante importante porque la paciente puede ser que, como mencionaba la doctora, no haya sido un embarazo planificado y esto genere un estrés. Puede ser también que no tenga preocupaciones por su estabilidad económica, por su estabilidad laboral, el simple hecho que la familia esté feliz por la bienvenida de este nuevo ser. Puede que no sean las condiciones, entonces esto hay que tomarlo en cuenta en el momento en que nosotros estamos en la consulta, dedicar un instante de tiempo en preguntarle cómo han sido sus experiencias previas, como decía la doctora, para tener una idea de cómo han sido sus embarazos anteriores, cuáles son los factores de riesgo, qué núcleo de apoyo esta paciente cuenta, para prevenir que se puedan dar complicaciones como son una depresión severa o una depresión grave y la psicosis postparto también que se presenta en nuestras pacientes. Exacto, nos estamos adelantando porque a lo mejor todo puede no presentarse durante el embarazo o pasar un poco inadvertido,
pero en el posparto sí se puede hacer evidente que existía un problema, y lo que sería peor todavía, que no se haga evidente y se haga algo crónico. Ahora bien, definitivamente hay patologías que son más frecuentes y que pueden presentarse durante el embarazo o bien hacerse evidentes, porque a lo mejor ya estaban y no nos habíamos dado cuenta. Hablemos un poquito de cuáles serían las más frecuentes. En el caso de las mujeres, de por sí toda mujer embarazada ya cursa con un trastorno adaptativo, es decir, una adaptación, y por ende estas emociones pueden ser, por ejemplo, la depresión, la ansiedad. El curso va a ser limitado, es el primero al segundo mes del embarazo, donde la persona se adapta a estos cambios, tanto hormonales, físicos como externos. Pero digamos, si ya ese curso se sale de lo normal, ya pasan 2 meses, nosotros podremos presentar o podríamos evidenciar unos cuadros depresivos, que es a la cabeza el que más se presenta, cuadros ansiosos. También hay un cuadro bastante característico que es, por ejemplo, los pacientes comienzan con síntomas psicóticos, y eso es bastante frecuente, no es tan poco común. Yo creo que la doctora ha tenido experiencia y muchas veces estos cuadros se van complicando. Otro de los cuadros que se suelen presentar durante el embarazo, que suele ser el detonante, son los cuadros de trastorno bipolar. El trastorno bipolar es uno de los como efectos a largo plazo, o como decirlo, es un trastorno crónico. Lamentablemente, si mi paciente presenta un trastorno bipolar durante el periodo de gestación, ya estamos diciendo que la paciente lo va a presentar a lo largo de su vida. Por lo tanto, implica que durante el posparto, el trabajo que va a hacer tanto el ginecólogo como el psiquiatra o cualquier persona que esté relacionado con la paciente va a ser más extenuante que un cuadro de ansiedad, que es totalmente quizás más fácil, y como es agudo puede controlarse durante el embarazo y posteriormente el parto ya no presentarlo. Exacto, y puede controlarse sencillamente sin necesitar a lo mejor un gran arsenal de medicamentos, a diferencia de estos trastornos, como estamos hablando de una depresión mayor, o de un síndrome, un trastorno bipolar, que definitivamente va a necesitar algo más, claro, o una psicosis, ¿no? Así es, que haya un tipo de tratamiento un poquito más incisivo, y obviamente el tratamiento no va a ser durante unos días, sino Exacto. que el tratamiento va a ser de manera crónica, va a durar meses incluso. Definitivamente, y es algo complejo, porque imagínese usted a una mujer adaptándose al hecho de que estoy esperando un bebé, y todos los cambios físicos y hormonales que eso conlleva, y a eso agregarle que de pronto despuntar con una enfermedad psiquiátrica, el hacerla entender qué es lo que tiene a ella y a su familia, y hay que darle medicamentos para toda la vida, a lo mejor, o sea, realmente es complejo. Bastante difícil. Bueno, el tema está muy interesante. Recuerde, usted puede hacer sus preguntas a través de nuestro WhatsApp y nuestro Facebook. Por el momento vamos a escuchar qué noticia nos trae Astrid Ábalos en el avance de TN21. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Sí, afecta bastante, ¿verdad? Porque nosotras las madres somos los que le transmitimos tanto la buena salud a los bebés, la buena salud mental. Lo bueno, lo malo, somos nosotras las que transmitimos, aunque pues nosotros sabemos de que los bebés traen su tarjeta por generosidad de sus papás, ¿verdad? De sus papás, más que todo. El estado de salud de la mamá tiene que estar en buenas condiciones y que el niño tenga problemas si está en el embarazo, en el desarrollo del bebé, y le afecta a la mamá también, salud, ¿verdad? Ella tiene que tener salud mental. En lo emocional afecta bastante, ¿verdad? Yo soy madre soltera y yo tuve ese problema, entonces los hijos también como que nacen un poco así como tristes, llorones y todo eso. No, pero psicológicamente sí, y eso afecta también en otras enfermedades que se desarrollan en el cuerpo a través de lo mental. Sí les afecta por el hecho de deprimirse, pues la mamá le afecta al feto, ¿verdad? Gracias, me encanta escuchar las respuestas en el sondeo, de verdad muy agradecidos porque siempre lo hacen amablemente. A ver, ¿puede realmente las emociones o un trastorno de ansiedad, que sería lo más frecuente, afectar al bebé, Nicolás? Sí, claro que sí. De alguna manera la mamá es la que está proyectándole ese calostro a ese niño, ¿verdad?
y sí afecta directamente, sobre todo porque la mamá en su sobreprotección está teniendo dificultad y eso aparece en los trastornos de ansiedad posparto porque tiene dificultad con el vínculo a la hora de vincularse, entonces el niño llora y que tiene mucha dificultad hasta para poderlo tratar y precisamente afecta, pues, ¿verdad? Porque la mamá está afectada por su problema y al niño no puede tener ese vínculo adecuado que ella pudiera tener porque ella está afectada. Bueno, fíjese que es interesante y muy cierto, lo mencionó una de las señoras que nos apoyó en el sondeo y que dijo los niños salen más chillones, me llamó la atención y uno podría decir no puede ser, pero hablábamos acá con la doctora Vega también, realmente sí es cierto, la transferencia. A ver, hablemos un poco ya aquí cómo afecta en la lactancia cuando una mamá está ansiosa. De por sí la lactancia genera un estrés en la madre, más cuando es primeriza, en la cual no tiene la producción láctea que ella quisiera y entonces el bebé llora porque tiene hambre y eso es un detonante que le puede motivar en ella a tener crisis. Entonces ahí podemos ver que se afecta el vínculo entre el lactante y la madre porque la mamá no se siente bien al dar de lactancia. Se siente la presión social también en la familia, la cual le dice, mire, que no le baja la leche, que hace esto, que hace lo otro, que fulanita le pasaba esto y lo otro. Entonces, a ver, dámelo, le voy a dar pacha. Exactamente. Esas comparaciones a veces de lo ideal que tiene que ser de una mamá, ¿verdad? A una primeriza que se siente angustiada, pues es un detonante de enfermedades psiquiátricas que ya hemos mencionado y de una falla en el vínculo madre-hijo. Fíjese bien que con ese ejemplo que usted lo habrá podido ver, que de pronto la mamá llora porque no tiene suficiente leche y el bebé está llorando y tiene hambre y entonces es un círculo vicioso, la mamá llora, el bebé llora, la mamá sigue llorando y al final no le sale leche de más. Eso solo es un ejemplo para que vean usted cómo las emociones de la madre, esto es en el posparto, pero ya en sí, en el embarazo, lo que una enfermedad psiquiátrica podría hacer. Hablemos de eso, Claudia. Durante el embarazo hay diferentes cambios, como hemos estado hablando, pero durante el embarazo, si se presentara una enfermedad psiquiátrica, va a generar también cambios a nivel ya uterino. Incluso pueden haber contracciones previas a la hora del parto, a la fecha señalada para el parto. El niño puede sufrir, tiene sufrimiento fetal, puede llegar a presentarse eso. Y a la madre obviamente va a generar cambios, por ejemplo, como la pérdida del peso, muchas veces ellos dejan de comer, no se da una lactancia, porque si fuera un cuadro ansioso estamos hablando del eje hipotálamo hipoficiario y por ende si está alterado no va a llegar a lactar esa madre y obviamente todos los nutrientes que también durante el embarazo se van a transmitir por medio de la placenta no va a estar en su máxima expresión, por decirlo así. Un cuadro ansioso es un cuadro que tenemos una descarga de adrenalina exagerada, por ende también hay una constricción en nuestras arterias y la madre probablemente puede sufrir no solo cambios metabólicos o venosos arteriales, sino que también el niño lleva gran parte de esa descarga de adrenalina que va a generar cambios no solamente estructurales, sino a la hora del nacimiento podemos observarlo en un retraso en el crecimiento del niño. Ya cuando evaluamos a un niño y un poquito más grande, podemos también percibir una dificultad para el aprendizaje de este niño, porque obviamente no solo estamos hablando de que las emociones vienen del corazón, estamos hablando que neurológicamente, cognitivamente, estas emociones son manejadas. Entonces, si nosotros tenemos un cuadro de ansiedad, no solo vamos a pensar en que este niño va a ser solo llorón, ¿vea? Sino que va a haber múltiples cambios para la madre también y obviamente puede presentarse un rechazo de la madre hacia el niño, porque si mi cuerpo está cambiando y estoy generando un cambio que no es tan bondadoso para mí, voy a comenzar a rechazar al niño porque él me hizo esto. Entonces es muy complejo y es de abordarlo de verdad de muy cerca. Como yo les decía al inicio, es un embarazo de alto riesgo, por ende, las consultas no tienen que ser cada mes, deben de ser semanales, es lo recomendado. Y peor aún, si ya se diagnostica un trastorno mental, estas consultas deben de ser de 2-3 veces a la semana para que la paciente tenga una mayor estabilidad en su salud mental. Definitivamente, los controles deben de ser más serios. Ahora bien, hablemos un poco de qué cosas no serían normales dentro de un embarazo que nos podrían hacer pensar está teniendo un cuadro ansioso. Vaya, inicialmente los síntomas del embarazo pueden confundirnos con síntomas de depresión, cambios en el estado de ánimo, irritabilidad,
sueño que es interrumpido, ¿verdad? Alteraciones en lo que son los hábitos alimenticios. Esto es normal que una paciente embarazada lo presente, puede tener poco apetito, puede tener hiperemesis, o sea, vómitos excesivos, puede tener cambios en el patrón de sueño, sentirse más cansada de lo normal, falta de energía. Eso es normal al inicio del embarazo. Y lábil emocionalmente, que se pone mayorositas, pero hay que prestar atención de los antecedentes que esta paciente tiene, porque puede estarnos encendiéndonos un foquito de un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad que se puede estar implementando, ¿verdad? Es importante mencionar también cambios alimenticios que no hemos mencionado, que se pueden agudizar con el embarazo, como son la anorexia nerviosa, la bulimia, ¿verdad? Pacientes que tienen miedo y que el hecho de engordar, miedo al el incremento de peso, las modificaciones en su cuerpo, esto genera un estrés también y puede detonarnos un problema mayor, más severo. A ver, Nicolás, ¿qué otros síntomas tenemos que estar pendientes en una mujer embarazada para de pronto decir, bueno, necesita una ayuda extra? Casi siempre hay alteración del ciclo del sueño, ¿verdad? Entonces, cuando hay alteración del ciclo del sueño, en la mayoría de los casos la persona también tiene una alteración en la alimentación, empieza a comer poco y significa que en la noche entra en preocupación, empieza a generar pensamientos de lo que posiblemente pudiera pasar, sobre todo cuando hay factores psicosociales que hay que mencionarlos, cuando no se había planificado en su proyecto de vida un bebé. Y la persona con la que se pudo procrear este bebé no está también en las mismas condiciones para poder llevar una familia a cabo. Eso viene a provocar en la persona que tenga ese tipo de alteraciones que son acompañantes de este tipo de síntomas. Y sobre todo también hay que valorar en algunos casos un poco aislados cuando la persona se abandona de su embarazo, no va a sus controles y empieza a tener otro tipo de comportamientos irregulares, que actúa como si no estuviera embarazada y no le da la atención que debe de ser. De alguna manera se ha podido valorar que está teniendo un rechazo al producto de su embarazo. Porque está, y hablaba con la doctora respecto a los cuadros que son disociativos, ¿verdad? Que en algún momento tal vez no es una psicosis la que puede sufrir, pero se puede estar creando otro tipo de problemática a nivel mental, ¿verdad? Y son mecanismos de defensa que está teniendo. Y hablamos de un caso también que en el parto vino a caer en la crisis de que realmente ella no quería a su bebé. Algunos pacientes entran en ese tipo de cuadros y no se logran observar tan así manifiestamente, pero por eso hay que tener la observación con respecto a este tipo de cosas que se pueden ir dando en el embarazo. Bueno, y definitivamente los cuadros ansiosos pueden tener cambios tanto al nivel del sueño como también a nivel de la alimentación, como decía Jacqueline, y tener no solamente dejar de comer y tener peso bajo al que estamos esperando, sino que también el comer demasiado, Claudia, podría ser un signo, ¿no? Sí, claro. Acuérdense que los criterios de un cuadro depresivo no solamente es dejar de dormir, podemos tener una hipersomnolencia, una somnolencia diurna, es decir, que pasamos dormidos la mayor parte del tiempo, podemos tener una hiperfagia. Yo creo que la clave para saber si estamos enfrentando una adaptación, digamos, normal a un embarazo o un cuadro psiquiátrico, ya sea una depresión o una ansiedad, es la funcionabilidad del paciente. Una vez mi paciente pierde la funcionabilidad, cuando yo hablo de funcionabilidad es, digamos, la capacidad que ella tiene para realizar sus tareas de la vida diaria, trabajar, estudiar, todo realizar, lo que se espera de ser ella, ama normal. de casa. Si mi paciente pierde esa funcionabilidad, yo estoy ya valorando que podría presentar un cuadro ya psiquiátrico que tiene que recibir una atención. Muchas veces, lo que decía el licenciado, las conductas parasuicidas, que son lo que presenta de que ya no voy a ir a los controles, ya no me voy a tomar las vitaminas, son las más observables, y ahí es donde nosotros le hacemos énfasis a los médicos ginecólogos, que son los que están atendiendo a esta mujer y que tienen mayor contacto, incluso más que nosotros, porque son ustedes, los ginecólogos, los que los refieren hacia nosotros, o en algunas ocasiones las unidades de salud que están llevando los controles médico general. Nosotros le hacemos énfasis que si una persona comienza a abandonar sus controles, ahora con los ecos, o que son las que se acercan más a la comunidad,
tienen que enviarlos para una evaluación de salud mental, a pesar que no exista síntomas como estar llorando todo el día, o como la hipersomnolencia, o el comer o más o menos, tienen que enviarla, porque son conductas para suicidas que el no ya... tomar sus vitaminas, el no hacerse exámenes, el consumir alcohol. El no ir a los controles, eso el es... consumir alcohol, el consumir alcohol, cualquier conducta de riesgo. Incluso yo tenía una paciente que sus conductas de riesgo era tirarse de paracaídas, y lo hacía constantemente, embarazada, llegó hasta los 7 meses tirándose, y de puentes. Esa es una conducta para suicida, porque estamos hablando que los cambios de las presiones que se dan no solo la va a afectar a ella, sino termina afectando al bebé. Entonces tenemos que observar cosas que parecieran sencillas o banales como algo que es importante para tener una buena salud mental. Mucha observación, definitivamente. Bueno, pero hablando un poquito del área de cómo mantener ese equilibrio entre la salud, pero siempre bellas, pues ahí están los consejos de la doctora Verónica Rodríguez en nuestra sección Salud y Belleza. Veamos. Muy buen día, queridos amigos. Esta es una edición más de tu sección Salud y Belleza. Soy la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética, y este día les voy a dar un par de tips para evitar las falsas libritas de más. No sé a cuántas les ha pasado, o si solo me ha pasado a mí, que de repente nos compramos un vestido muy lindo para un evento, para una ponencia, para una ocasión especial, para una cena, para una celebración, y cuando nos ponemos el vestido sentimos que ya no nos talla de la misma manera porque nos sentimos con un par de libritas de más. Pero déjenme decirles que muchas veces no tiene nada que ver con el sobrepeso, sino que a veces se trata de una mala digestión, estreñimiento, acumulación de gases, o a veces incluso por una colitis nerviosa. Así que les voy a dar un par de tips que les va a ayudar para que eso no les pase, sobre todo cuando estamos próximas a un evento. Uno de los tips que les voy a recomendar es que en ayunas nunca tenemos que ingerir sustancias que sean irritativas para nuestra pancita, como por ejemplo el café o el té. Siempre es necesario que cuando iniciemos la mañana ingiramos algo que nos ayude para estabilizar nuestra mucosa gástrica, como por ejemplo algo recomendadísimo es el jugo de papaya en ayunas. Además también puede utilizar, si no le gusta la papaya, puede ser yogur. Otro tip muy importante es que usted debe de consumir constantemente mucho aceite de oliva en la medida de lo posible, o fibra. Esto va a ayudar a que el tránsito intestinal se acelere y usted puede evacuar de forma regular y no haya estreñimiento, que también nos causa distensión abdominal. Y algo muy importante es que si utilizamos ropa muy ajustada o cinturones muy apretados, nuestro tránsito intestinal se enlentece y también promovemos que haya distensión de gases por acumulación. Así que muy recomendado no utilizar ropa muy ajustada. Estos fueron los 5 tips que traje para ustedes. Esta es tu sección de Salud y Belleza. Soy la doctora Verónica Rodríguez. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctora Verónica. Todos los viernes nuestra sección Salud y Belleza con consejos prácticos para mantener ese equilibrio. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más del tema de hoy. Es el mejor tratamiento. Acuérdate de ellos antes que te olviden. Esta es una campaña de sensibilización del Alzheimer. Estás viendo Salud TV. Hola, soy la doctora Vanessa Artiga y este día en su sección Mi Pediatra en Casa hablaremos acerca de las medidas de prevención durante el 15 de septiembre. Ya que estamos próximos a celebrar el 15 de septiembre, ya que es una fiesta nacional por celebrar un año consecutivo la independencia patria, todo
Todos nuestros chicos en la edad escolar esperan este momento para poder salir a desfilar. Usted, padre de familia, debe de considerar que el 15 de septiembre es una oportunidad también para disfrutar con toda su familia. Sin embargo, durante estos desfiles debe de recomendarle a su niño aplicar un filtro de protección solar en todo su cuerpo, 30 minutos previo a la exposición del sol. Además de esto, debe de garantizar que la hidratación de su niño sea continua. Le recomendamos que lleve suficiente agua para consumirla, no solamente su hijo, sino que toda su familia. Además, si tenemos niños pequeños, por favor debe de tener una gran precaución que no debe de alejarse y siempre mantenerlo a la vista de usted. Por consiguiente, debemos de llevar una sombrilla o paraguas que pueda garantizar que el sol de mediodía no nos dé perennemente, ya que también podemos insolarnos o podemos deshidratarnos debido al sol. No olvide, antes de salir de su casa, consumir suficiente agua. Asimismo, estar preparado para cualquier emergencia que su hijo pueda presentar durante estas fiestas. Esto fue su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga. Hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Artiga por esos consejos. Por favor, tómelos en cuenta. Este fin de semana es fin de semana de desfiles, así que hay que cuidar a los niños. Tome en cuenta el llevar paraguas, el hidratarlos, el evitar las aglomeraciones dentro de lo posible y estar pendiente de ellos. Muy bien, bueno, pues continuamos con nuestro programa y buen provecho a usted que almuerza. Estamos hablando de las enfermedades psiquiátricas durante el embarazo. La doctora Claudia Vega, psiquiatra, nos mencionaba que en muchas ocasiones el embarazo puede ser un detonante para que se presente una enfermedad que estaba subyacente, como el trastorno bipolar. En esos casos, veamos con Jacqueline primero, ¿qué signos o síntomas nos podrían decir de alerta para estar pendientes, Jackie? Nosotros como ginecólogos, parte de nuestros objetivos en el control prenatal es identificar y captar a la paciente lo más tempranamente posible, ¿verdad? En esa entrevista, pues nosotros hacemos un análisis de sus experiencias previas, de los síntomas que puede estar padeciendo y prestar atención en aquellas pacientes que ya han tenido trastornos psiquiátricos o trastornos mentales, para nosotros hacer la respectiva interconsulta con el especialista psiquiatra, ¿verdad? Es hacer un trabajo en conjunto con ellos, establecer un plan de trabajo, un plan de seguimiento, y es muy importante que no se nos olvide incorporar a los familiares. El núcleo cercano de la paciente con trastornos mentales tiene que saber el diagnóstico, cuáles son los signos de alarma, cómo van a ser los controles, como mencionaba la doctora, porque ya no estamos tratando un embarazo de bajo riesgo, sino que ya es de alto riesgo, y muchas veces la paciente por su misma enfermedad puede dejar de acudir a sus controles prenatales, dejar de tomar los medicamentos, abusar de otras sustancias, hacerse autolesiones, ¿verdad? Y el simple hecho de no acudir a sus controles prenatales, no prestar atención en los cuidados que tiene que tener durante el embarazo, debe ser un foquito que nos tiene, una alarma que se tiene que estar encendiendo para que nosotros realicemos una segunda intervención, una evaluación psiquiátrica. No necesariamente la paciente tiene que tener síntomas graves, como mencionaba la doctora, sino que esos pequeños detalles nos deben de llamar la atención. A ver, pero cuando hablamos de bipolaridad, esto es un espectro, ¿no, Claudia? O sea, el espectro bipolar, y no significa que sea todo como muy evidente o muy catastrófico. Puede ser que sea muy sutil. ¿Qué cambios sutiles podríamos notar, Nicolás, que podría hacernos llegar a querer una evaluación? ¿O qué podríamos esperar que la familia nos diga? Lo más importante para el clínico es la familia, porque la paciente pues está oscilando entre depresión o estados hipomaníacos, puede andar muy alegre, muy bromista, pero si le contradicen un aspecto, por muy sencillo, muy simple que sea, entonces las formas de respuesta pueden ser muy agresivas, incluso llegar hasta la violencia, y todos esos cambios los viene observando muy detenidamente la familia. Entonces la familia de alguna manera es la que nos da la amplitud de las manifestaciones mánicas, sobre todo cuando la paciente está presentando este tipo de problemas, y sobre todo algunas conductas que son de riesgo porque son de tipo sexual.
¿verdad? O sea, son muy promiscuas este tipo de personas porque se hipersexualizan. Entonces, son varios factores que hay que valorar, y el paciente en sí, como mencionaba con la doctora, no hace conciencia, no tiene autocrítica de su problema realmente. Entonces, con quien se trabaja mucho es con la familia. La familia es la que nos está dando los aportes, y con la familia es la que se lleva el trabajo, incluso el tratamiento psiquiátrico, médico, ¿verdad? Es el que puede estar llevando. Uno está dándole la información pertinente a los familiares, cómo hay que manejarlo, cómo acercarse, qué estrategias adoptar con este tipo de pacientes, ¿verdad? Claudia, o sea que si un esposo llega y de pronto nos dice, mire, yo no sé qué hacer con ella, de pronto pasa solo llorando, no quiere comer, y de repente está y reacciona súper enojada, uno no le puede decir nada, ¿será esto algo que nos tiene que llamar la atención? Por supuesto, esos cambios de humor no siempre va a corresponder a un cuadro de un trastorno bipolar. Sin embargo, unos cambios tan bruscos y que se vuelven incluso hostiles, como el licenciado bien mencionó, son cambios que no se espera en un embarazo normal. Entonces, obviamente, si algo así ya nos reporta el paciente, lo mejor es tener una evaluación un poco más integral y llegar a fondo de lo que está pasando para descartar cualquier otro tipo de trastorno. Antes de irnos a pausa rápidamente, ¿el trastorno bipolar diagnosticado durante el embarazo se le da el tratamiento? ¿Los medicamentos pueden ser tomados durante el embarazo? Tendría que ser, aquí se valora los factores de riesgo-beneficio. En este caso, si estamos hablando de un trastorno bipolar en una fase maníaca y obviamente está descompensado, se tiene que utilizar medicamentos. Va a disminuir quizás un poco las dosis que vamos a utilizar, pero tiene que tener un tratamiento. Incluso lo recomendable es un ingreso hospitalario, pero en el área de psiquiatría, para vigilar si hay un efecto secundario de estos medicamentos que se van a comenzar a subir paulatinamente, pero sí se tienen que utilizar. Al igual que si ya la paciente tenía el trastorno bipolar diagnosticado y ya estaba medicada y en eso sale embarazada. De igual forma, me imagino, tiene que continuar con su tratamiento. Continuar con su tratamiento y además continuar con un control exhaustivo para ver qué dosis hay que aumentarle. Así es. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros, como todos los viernes, en la sección de la noticia relevante de la semana. Fíjense bien, el fin de semana pasado se conmemoró el Día Mundial de la Fibrosis Quística en El Salvador del Mundo. Veamos cómo estuvo. En la Plaza Divino Salvador del Mundo se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional de la Fibrosis Quística, en una mañana llena de juegos y actividades divertidas para los pacientes y familiares que están pasando por esta enfermedad. El presidente de la Fundación de Fibrosis Quística, ingeniero Gilberto Barrera, nos comentó que cada 8 de septiembre a nivel internacional se unen junto a 68 países a la celebración de esta fecha. Esto comenzó en el 2013, fue por primera vez, aunque cada país ya lo traía, pero en diferentes días diferentes. En cambio ahora dijimos todo, unámonos, alcemos nuestra voz y todos unidos tal vez podemos crear más conciencia de la necesidad que se vive en cada país y sobre todo en cada hogar donde hay un niño con fibrosis quística. Una de las organizadoras de este evento fue la licenciada Andrea Majano, quien con mucho empeño realizó cada detalle para que este día estuviera lleno de muchas actividades para los niños. Hemos estado en conversaciones con estudiantes, con diferentes entidades, ¿verdad?, culturales, que nos vinieran a colaborar acá desarrollando segmentos de actividad física de manera voluntaria, ¿verdad?, para poder motivar a todas las personas y comprender que la actividad física es parte del tratamiento para la fibrosis quística. Entonces hemos estado así, ¿verdad?, en conversaciones, en diálogo para poder llegar a la realización de este evento. La representante de los padres de familia de pacientes de fibrosis quística, Adela Ramos, también fue parte importante, ya que ella se encargó de coordinar y recolectar diferentes insumos para todos los niños. Nosotros en estos momentos como junta directiva organizamos actividades entre los padres para involucrar a los niños, así como también gestionamos ayuda tanto nacional o internacional para los nutrientes, para los medicamentos y en actividades lúdicas.
En estos momentos también la fundación se ha enfocado bastante en la parte educativa de los padres de familia para que todos conozcamos cómo tratar a nuestros niños en un momento determinado. A esta jornada se sumaron diferentes voluntarios como los miembros de Fábricas de Sonrisa, quienes con sus actividades llenaron de mucha alegría a los niños y familiares durante la mañana de la conmemoración de esta patología. Karina Martínez, Salud TV. Muy bonita actividad, muchísimas gracias, Karina. La segunda noticia de la semana es una de esas historias de terror realmente, si usted le pone mucha atención, razón por la cual es importante, si usted va a ser sometido a una intervención quirúrgica, tiene que dar todos los detalles, si usa dentadura postiza, y fíjense bien por qué. ¿Qué pasó en Inglaterra con este señor y su dentadura? Un hombre británico de 72 años regresó al hospital una semana después que le hicieron una cirugía de abdomen. Los médicos revisaron su garganta y encontraron una sorpresa sobre sus cuerdas vocales. Tras la cirugía notaba que tenía dificultad para respirar. A medida que pasó el tiempo se sintió peor y decidió regresar donde su especialista. En la sala de emergencia, él notificó que no podía comer alimentos sólidos tras la operación y que no se sentía bien. Los médicos del hospital universitario James Paget, en el este de Inglaterra, creyeron que se estaba tratando de una infección respiratoria, pero cuando lo revisaron se encontraron con la sorpresa de un objeto semicircular sobre sus cuerdas vocales. La incertidumbre de un inicio dio paso al desconcierto, y todo empezó a cobrar sentido cuando el hombre les contó que había perdido su dentadura postiza durante su operación. Una vez que le hallaron el objeto en la laringe, el paciente tuvo que ser intervenido nuevamente para remover este artefacto de su cuerpo. Karina Martínez, Salud TV. Bueno, impresionante. Afortunadamente el señor está contando la historia, así que por eso tiene que ser muy específico y claro y honesto con todo lo que tiene y no ir a una intervención quirúrgica con una dentadura postiza sin decirlo. Bueno, esas fueron las noticias relevantes de la semana. Vámonos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Enfermedades psiquiátricas durante el embarazo y por qué no mencionar también las de después del embarazo, aunque son sumamente extensas, pero van de la mano. Hablábamos un poquito de cómo hacer el diagnóstico de bipolaridad durante el embarazo y cómo ir abordando, por ejemplo, en este caso a la familia, ¿verdad? Y a la misma paciente. Yo creo que también hay que hacer énfasis que cuando nosotros tenemos la sospecha de un trastorno bipolar, quizás los síntomas más frecuentes que podemos observar y reportar es una disminución en la actividad, perdón, en el sueño. Es decir, la persona tiene menos necesidad para dormir. Antes dormía 8 horas, ahora duerme 4 y la persona sigue muy normal. Esa es una característica, pero quizás la principal para nosotros hacer un diagnóstico de un trastorno bipolar. Otra característica que podemos reportar los médicos ginecólogos o de otras áreas es, por ejemplo, si la persona tiene una hiperactividad, es decir, se somete a varias actividades durante el día y nunca llega a la meta, nunca cumple una actividad. Esa es una característica bastante frecuente. Lo otro son las ideas delirantes. Muchas veces una idea delirante es, por ejemplo, que diga que ella está embarazada porque Dios la embarazó, o que ella es la Virgen María y ha quedado embarazada por esa situación. Eso constituye una idea delirante, algo que no es real. Entonces, ojo con ese tipo de ideas que también son bastante frecuentes. A la hora de realizar un diagnóstico de trastorno bipolar, creo que la llave para el éxito de nosotros como médicos, terapeutas o psiquiatras es tener a la familia. Si la paciente tiene una buena red de apoyo, el éxito va a ser muchísimo mayor que una paciente que no tiene acompañamiento por parte de la familia.
Porque una de las características de los trastornos bipolares es que ellos no tienen conciencia de enfermedad, aún demostrándole, realizándole pruebas, porque hay pruebas para realizar y demostrarle a la paciente que tiene un trastorno bipolar, la paciente percibe que ella no está, que esa energía excesiva, esa disminución de su calidad de sueño es algo normal, que nunca ha estado fuera de lo común. Otra cosa que también ustedes pueden tomar en cuenta es que si la paciente siempre ha sido una persona con una gran hipoactividad o los episodios hipomaníacos, como el licenciado menciona, es de reportárselo a la ginecóloga, ya sea usted el familiar o la paciente, porque predispone a que pueda existir un cuadro bipolar durante ese periodo. La familia es primordial porque también va a ser la encargada de administrar el medicamento, porque los pacientes suelen no tomarlo por miedo o en unos casos, no por otro, porque como piensan que no es una enfermedad, entonces son los familiares quienes administran los medicamentos. Hay medicamentos de depósito, es decir, que cada mes se le podría colocar a la paciente para que los síntomas sean controlados y no haya necesidad de darlos de uso diario. Ahí dependerá de las opciones que tengamos. Muy bien. Bueno, entonces ese es uno de los trastornos psiquiátricos quizás de los más frecuentes que se pueden presentar. Ahora bien, luego que nace el bebé, hay una situación famosa que son los baby blues, Nicolás, ¿sí o no? Estos son como bastante normales y no llegan a ser una tristeza, una depresión, ¿sí? Sí, porque solo son episodios, por eso se le llama en el manual diagnóstico como un episodio depresivo, leve, moderado y recurrente. No es una depresión como tal, solo son episodios. Es la sensación de nostalgia y tristeza dentro de alegría, que por todo llora la mamá después de que acaba de nacer el bebé, inmediatamente en los días postparto, ¿sí, Nancy? Sí, eso se menciona también, que es donde nosotros tenemos que prestar atención, ¿verdad? Porque tiene un periodo no más de 2 semanas de duración, en la cual la paciente pues experimenta tristeza, nostalgia, se pone hasta cierto punto más llorona de lo normal, ¿verdad? Cambios en su estado de ánimo, cambios en el sueño, pero hay que ver que también puede ser por la fatiga que implica atender a un recién nacido. No duerme bien, no tiene un sueño reparador, la alimentación también, muchas veces es estar pendiente, la angustia de estar pendiente del recién nacido pues genera todavía más estrés. Entonces esto que se llama baby blues pues es algo transitorio, como menciona el licenciado, y hay que prestar atención cuando los síntomas se van saliendo de lo normal, o sea, ya más de 2 semanas de prevalencia de los síntomas, pues sí hay que hacer una evaluación por el psiquiatra, por el especialista. Definitivamente, porque lo que vamos viendo es que no se vaya a presentar una depresión postparto, porque eso sí puede ser un problema serio. Y el papel de la pareja y de la familia en estos casos, Claudia. Al igual que en la mayoría de los trastornos mentales, es primordial. O sea, la familia, si está apoyando a esta recién estrenada madre, ¿verdad? Va a ser como el eje para que esta paciente y el niño estén en las mejores condiciones. Pienso yo que si nosotros no tenemos, porque muchas veces en nuestro país no existe un padre, pero siempre existe alguien más, podría jugar el papel de una figura paterna tanto para la paciente, que podría ser incluso un adolescente, y también para el recién nacido. Así que es bien importante nosotros involucrar a la familia. Si no se cuenta con un apoyo o una red de apoyo, en este caso, sí es bien importante referirla a un centro que esté más cercano a ella, es decir, en la comunidad. Muchas veces nos tenemos que apoyar en las personas que nos ayuden en la comunidad, puede ser una promotora de salud, puede ser en la unidad médica más cercana que ella tenga, para estar vigilando de cerca, porque probablemente ella no va a asistir a sus controles, pero ellos serían los encargados que lo llevaran a consultar tanto a la madre como al niño. Es bien importante que si usted es la pareja, no importa la edad que tenga, por favor no subestime los sentimientos de esta madre que está sufriendo. O sea, si usted le hace burla, porque eso es bien frecuente, ay, ya, qué chillona, ya estás hormonal, ¿y qué quieres que haga? O sea, esas actitudes no son adecuadas, ¿cierto, Nicolás? De nadie tiene que hacer eso. No, nadie tiene que hacer eso, y también es un mito decir que la mujer viene dotada de un poder superior al
hombre y que por eso puede sobrellevar el parto de una manera. No, siempre va a sentir una serie de situaciones y uno tiene que estar pendiente de su esposa, darle el cariñito, la atención y estar pendiente de todo. Uno tiene que volverse parte fundamental del cuidado de ese bebé, de lo que le está sucediendo a mi esposa en este caso, pues darle todas las atenciones, es decir, hay que involucrarse con todo lo que le está pasando, en este caso a la mami en ese momento. Escucharla, pregúntele qué le pasa, qué es lo que siente, qué es lo que le preocupa. El simple hecho de escuchar a la madre puede ser que de repente le resulte de mucha ayuda, ya sea para determinar si esto es algo pasajero, como los famosos baby blues, o si realmente va a meritar atención psiquiátrica. Sí, y ese punto es importante porque a veces llegan los que llegan a visitar y empieza a decir, mira que me he sentido así, yo también en mi parto me pasó esto, y le roban la conversación y no deja que se desahogue la que está ahorita en el problema de la situación. Entonces tiene que dejar que se desahogue, no hay que ir a robarle la conversación. A mí también me pasó y me pasó de esta manera. Hay que permitir escuchar, ¿verdad? Darle chance para que pueda hacer catarsis, como decimos nosotros, y desalojar tensión a través de la palabra, ¿verdad? Eso es. Cosas puntuales, mamá que no se baña, que no come, a ver. Nos debe llamar la atención la falta de cuidado personal, ¿verdad? La falta de asistencia a sus controles prenatales, la vestimenta y las ideas, como mencionaba la doctora inicialmente. Preguntarle a la paciente qué siente, cómo se siente con este embarazo, qué expectativas tiene, cuáles son sus miedos. Ahí, con solo ese pequeño detalle que nosotros investiguemos, nos puede revelar una gran cantidad de información de los padecimientos que puede tener. ¿Está sola? ¿Cuáles son sus planes? ¿Lo planeaba? ¿Está feliz? ¿Cómo está el otro niño? Si es que ella tiene otro. En fin, son preguntas que no es el ser metido, es preocuparse por la paciente, ¿sí? Así que si usted está cerca de una embarazada, ojo, hay que cuidarla muchísimo. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Claudia. Un placer. Gracias. Que siga mejor. Gracias, muy amable. Nicolás, de verdad, muchísimas gracias. Y que no sea la primera y la última, que vuelva a venir Nancy. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes que estuvieron en su fiel sintonía toda la semana. Recuerda La Mejor Salud TV, sábado y domingo 9 a 11. No olvide ir a esos desfiles, portar los colores patrios con orgullo y hacer todo lo posible porque El Salvador salga adelante y salga el nombre en las cosas buenas también. Les deseo un fin de semana bendecido y nos vemos el lunes. Algunos de los consejos que debes seguir si estás embarazada y has sufrido de algún problema de psiquiatría son los siguientes. En primer lugar, es importante tratar el tema de la medicación con su especialista o tu psiquiatra. Ellos te darán la información que necesitas para ayudarte a decidir a continuar, cambiar o dejar de tomar tus medicamentos. Si has tenido una enfermedad mental severa, será de gran ayuda mantener una reunión con tus médicos para organizar tu asistencia durante el embarazo, ya sea a ti y tu compañero. Puede que también quieras traer a otros miembros de la familia o amigos. Es muy importante el apoyo que en esta etapa recibas de todos los que te rodean. Es útil que las personas más allegadas tengan conocimiento de tus problemas de salud mental. Si corres el riesgo de enfermarte, ellos deberían estar informados sobre qué síntomas buscar. También necesitas saber a quién contactar en caso que necesites ayuda.